que llegaron y dado que no hay preguntas, voy a empezar nomás a hablar de lo que es la clase actual. Un segundo, que estoy abriendo acá otro archivo. Sí. Entonces, vamos a orar para empezar. Gracias de nuevo a todos por estar. Camila, ¿puedes activar tu micrófono y orar para empezar, porfa? ¿Nos bendices con una oración? Hola, sí, yo puedo orar. Ya, entonces oramos. Señor, te doy gracias por la oportunidad de poder estudiar, te doy gracias por todos los que están en este curso y por los profesores. Te pido que el día de hoy podamos aprender de ti, de lo que es la cristología, aprender más de tu palabra y poder también estar más preparados, o sea, estar más preparados para de tu palabra, o sea, aprender más de tu palabra y estar más preparados. Te pido, Señor, que puedas usar las vidas de los profesores Alfredo y Felipe y que podamos aprender y aplicarlo también a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Camila. Listo. Pasamos. Como les comentaba en la clase pasada, les comentábamos de estas 6 unidades las que queremos tratar en este curso. Hoy día vamos a ir a la unidad 2. Con Felipe lo que vamos a hacer es la unidad 1 y la unidad 2 vamos a ir intercalando, no están necesariamente en orden. De hecho, en la próxima clase vamos a volver a la unidad 1 y en la cuarta clase vamos a volver a la unidad 2, porque creemos que muchos temas se van relacionando, ¿ya? Pero hoy día en particular vamos a empezar a hablar del Jesús histórico. Así que la invitación es a sacarse un poco los lentes cristianos desde el punto de vista de la creencia. Estamos súper acostumbrados a ver a Jesús desde una mirada súper desde la fe. Entonces, un poco el objetivo es hoy día mirar a Cristo desde el Jesucristo, desde el Jesús hombre, ni siquiera. Y de hecho, por eso es Jesús histórico y no agregamos la palabra Cristo, que ya tiene una correlación súper directa con la fe, ¿ya? Por eso hoy día vamos a hablar de Jesús. En particular vamos a tocar 3 temas, un acercamiento bien rápido a todo lo relacionado al Jesús histórico. Vamos a hablar de los fundamentos acerca de la existencia de Jesús. Yo no sé si alguna vez alguno de ustedes ha preguntado si realmente Jesús habrá existido o no, pero es una pregunta súper válida que en los últimos años se ha hecho mucho, dado que la fe, la religión cristiana se basa en la persona de Jesús. Se ha hablado mucho de si existe o no, si existe de verdad o no. Así que vamos a hablar un poco de eso. Y vamos a hablar finalmente acerca de quién fue Jesús de Nazaret, ¿ya? Ya, un poco un repaso muy, muy, muy breve de la clase anterior. Cuando hablábamos de la necesidad desde el punto de vista del mesianismo, de la esperanza mesiánica que hay en Cristo, recorríamos un poco desde el tiempo de los jueces en adelante, y en la última parte de la clase llegábamos a lo que es la dispersión de Israel en el siglo IV, siglo V, donde Israel, después de que están exiliados en Babilonia, muchos israelitas, en vez de volver a Israel, lo que hacen es irse a otras ciudades, irse a otros países, y ahí es donde empieza a crecer esta dispersión, ¿ya? Después, cerca del nacimiento de Jesús, ya en el siglo II, siglo I, empieza lo que conocemos, lo que se conoce en la historia como la rebelión macabea, en donde consiste en aquella rebelión político, social y militar que buscaba poder desconectarse del Imperio Romano,
sea, los judíos lo que buscaban, este ala como más radical de los judíos, lo que buscaba era poder atacar al Imperio Romano y poder ser una patria libre, ¿ya? Y en ese contexto es en el que nace Jesús y en el que nos encontramos en particular en esta clase. Ahí muestro algunos detalles de lo que pasa en estos años. No es material de la clase evaluar esto, pero se los dejo ahí como material eh, para el que quiera ahondar un poco más. Y en este contexto es que hoy día nos vamos a dedicar a responder esta pregunta, que es la pregunta base del curso: ¿quién dices que soy? Desde el punto de vista histórico, ¿ya? Así que, de nuevo, les hago... Un momento. De nuevo les hago el desafío a que podamos mirar con ojos históricos, más que con ojos de la fe, esta parte de la historia. Este teólogo alemán, Adolf von Harnack, dice en el 1927, en el estudio académico de las religiones, y en particular de la religión cristiana, la historia nunca tiene la última palabra. Y quizás por eso es que también nos hemos dedicado poco a leer o a saber un poco más de historia. Pero siempre debe tener la primera. Y eso es algo característico del siglo XIX, XX, donde la historia comienza a tener un escalón relevante en todos los estudios teológicos y del cristianismo. Vamos a ver un poco por qué se desarrolla eso. Pero parte con esta premisa, porque es cierto que muchas veces nos hacemos cristianos en base a la experiencia, en base a la fe, en base a un encuentro con Jesús, pero olvidamos de pronto saber un poco más de dónde nace este Jesús, de dónde nace la religión en la cual estamos, porque el otro día Ulises Oyarzún escribía ahí un post en sus redes sociales y él decía, no mintamos más, somos un grupo religioso. Y es cierto, lo somos. Somos un grupo religioso que tiene una fe, que tiene creencias, que tiene liturgias que sigue. Entonces, como grupo religioso, es tremendamente importante que el primer paso que siempre tengamos en el conocimiento de Cristo lo hagamos idealmente de la historia para poder saber en qué creemos, saber cuáles son nuestras raíces y así solidificar mucho más nuestra fe. Entonces vamos a hablar en primera etapa de este Jesús histórico. Les dejo ahí esa foto, que no sé si la conocen, no sé si saben de dónde sale. Es un... Déjenme leerles bien el nombre, porque es medio extraño el nombre. Bas Uterwijk, este año, desarrolló lo que podría ser la fisonomía de un judío en el siglo I, ¿ya? No es el retrato de Jesús, no es la foto del Instagram de Jesús, pero sí es lo que podría ser la fisonomía, el rostro de un judío del primer siglo, ¿ya? Les coloco esta imagen porque de repente nos hemos quedado mucho tiempo también con las imágenes de las películas y de Hollywood, en donde hemos visto siempre a Jesús blanco, rubio, muy hollywoodense, pero probablemente lo más seguro es que Jesús no haya sido así. Así que ahí como para entrar al mundo histórico. De hecho, si quieren investigar un poco más sobre Bas Uterwijk, está muy bueno el trabajo que él está haciendo desde el punto de vista de la fisonomía de un judío del siglo I. Cuando respondemos o tratamos de responder la pregunta ¿quién dices que soy?, nos enfrentamos en estas dos disyuntivas. La semana pasada un poco hablamos un poco más del Cristo de la fe. Porque eso se trata un poco la doctrina de la cristología, ¿ya? Pero nos enfrentamos con el Jesús histórico. Y ahí les dejo otro trabajo que ya se realizó hace un buen tiempo, la BBC,
que en base a trabajos forenses, descubriendo cráneos arqueológicos en la Palestina del siglo I, también reconstruyeron la fisonomía de lo que sería un judío del siglo I, ¿ya? O los palestinos del siglo I. Tiene ciertas similitudes con la imagen anterior que se hizo este año. Entonces ya verán que de repente lo que hemos conocido desde el punto de vista de la imagen de Jesús quizás no calza mucho. ¿Ya? Pero nos enfrentamos a este versus. Respecto a la cristología de la fe, o el Jesús de la cruz, siempre lo basamos en lo que básicamente es el Nuevo Testamento. Las cartas de Pablo, los evangelios y todo lo que nos relatan estos documentos acerca de Cristo. Y eso es por lo general lo que todos vamos a conocer. Probablemente ustedes y yo conocemos bastante acerca de Cristo. Si no conocen tanto, esta es la clase, este es el curso en el cual van a conocer. Esta no es la clase, pero en las clases siguientes vamos a empezar a hablar un poco más del Cristo de la fe. Pero por otro lado, cuando nos enfrentamos al Cristo de la fe, nos empezamos a hacer un montón de preguntas, como ¿cómo nació el cristianismo? ¿Cómo surgió la fe en la divinidad de una persona que se llamó Jesús? ¿Cuáles son las fuentes por las cuales podemos conocer a Jesús? ¿Es razonable creer en la resurrección? Porque si estamos hablando de Jesús fue hombre, ¿es razonable creer en eso? ¿Existe una continuidad o una línea que una al Jesús de Nazaret, al Jesús histórico, con la cristología que podemos leer en los primeros escritos del Nuevo Testamento, que son las cartas de Pablo, en especial Tesalonicenses, Romanos, Gálatas? ¿Hay continuidad o una línea que podamos seguir fácilmente entre Jesús de la historia, entre el Jesús de Nazaret y lo que hoy día creemos? Vamos a ver un poco eso, vamos a investigar un poco eso en las próximas slides. El Jesús histórico, como para entrar un poco a este mundo, se refiere a los intentos por reconstruir la vida y la enseñanza de Jesús de Nazaret con métodos históricos críticos. Y por eso es que al principio les decía que todo esto partió en el siglo XIX y XX a raíz del nacimiento de los métodos históricos y críticos, que buscaban de una otra forma averiguar más, indagar un poco más acerca de la persona de Jesús. ¿Ya? Así que por eso es súper importante hablar bien del Jesús histórico, y ahí donde los traigo al Evangelio de Juan, donde él dice que el verbo se hizo carne. O sea, cuando creemos en Jesús, cuando creemos en Dios, no solo estamos creyendo en esa divinidad que está en el cielo, que está en lo más alto, que está lejos de nosotros, sino que es el mismo Evangelio que nos da un dato y nos dice: el verbo se hizo carne, se hizo hombre y vino a vivir con nosotros. Y vino con nosotros. Entonces, cuando nos preguntamos acerca de qué es el cristianismo, tenemos que hacer esta conexión con el Jesús hombre. Estamos obligados a hacer esta conexión con el Jesús hombre porque es sumamente necesario que podamos entender de qué es lo que nos quiere hablar ese Jesús hombre, ¿ya? Entonces, el cristianismo no es una filosofía, un mito, una especulación. El cristianismo es un acontecimiento en cuyas raíces se hunden en la historia de los hombres, sobre todo en la historia de los hombres del primer siglo, que tienen su centro en la revelación histórica de Dios. Ojo, que tienen su centro en la revelación histórica de Dios, es decir, todo lo que conocemos del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, pero en Jesús de Nazaret, ¿ya? O sea, estamos hablando en concreto del Hijo que nació y vivió en un tiempo y en un lugar determinado, ¿ya? Que ahí, conéctense con eso, estamos hablando del Jesús hombre, y ahí es donde nos surge la primera pregunta. Si hay alguna consulta hasta acá, me la hacen saber, si no, sigo avanzando. Entonces, cuando nos acercamos a este
mundo de estudiar al Jesús histórico, la primera pregunta que surge es si existió Jesús o no. Y algunos me podrían decir, pero es obvio, sí existió. Yo creo en él. Creer en él no es lo mismo que declarar que existió. ¿Ya? Ahí separemos esos dos mundos. Por eso vuelvo y voy a volver varias veces, perdón por ser repetido, pero voy a volver varias veces a, hablar acerca de sacarnos los lentes un poco de la fe para ponernos los lentes de la historia. Y es súper válida la pregunta, porque cuando tenemos algunas fuentes que acreditan la existencia de Jesús, lo primero que cuando uno le pregunta a un cristiano, oye, ¿Jesús existió, sí o no? Probablemente todos ustedes, yo creo que ninguno me respondería otra cosa, pero probablemente todos me dirían, sí, obvio, existió, el Nuevo Testamento lo dice. Y tienen razón, el Nuevo Testamento lo dice. Y el Nuevo Testamento es uno de los libros con los cuales se cuenta con mayor historicidad en la historia de la literatura mundial. ¿Ya? Ahí les pongo algunos ejemplos de otros autores, no necesariamente cristianos. Probablemente más de algunos han escuchado o estudiado de Platón, de Sófocles, de Homero. Y piensen, o sea, la filosofía gira en torno a muchos de ellos y apenas hay 7 manuscritos, 49 manuscritos. Los textos que hemos leído de Homero, no Homero Simpson, el Homero griego, hay apenas 193 manuscritos. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, hay más de 6.000 manuscritos. ¿Ya? O sea, una fuente como base cristiana del Nuevo Testamento, de la existencia de Jesús, podría servir el Nuevo Testamento. Pero tenemos el problema de que el Nuevo Testamento no es un libro bibliográfico de Jesús. En el Nuevo Testamento no estamos... no se valida nunca que Jesús realmente existió o no. Quizás el Evangelio de Lucas es el que más se acerca porque data históricamente ciertos hechos. Pero de partida hay 30 años, al menos, de la vida de Jesús que nos perdemos. Entonces, es complejo decir que basta con el Nuevo Testamento, que además es un libro relacionado a la fe. Es complejo decir que basta con el Nuevo Testamento para aclarar que Jesús nace. Entonces, cuando los estudiosos durante 18 siglos estudiaban el Nuevo Testamento, parten los primeros problemas. Y ahí es donde vemos como algunos autores, como Hermann Reimarus, David Strauss, Wilhelm Bousset, y otros más actuales como Dan Brown en el Código Da Vinci, han objetado cierta confiabilidad de los evangelios. ¿Ya? Reimarus plantea la teoría del engaño. ¿Ya? No, yo no voy a profundizar mucho en ellos. Hay harto material para leer, pero no voy a profundizar mucho en ellos porque no es un curso de apologética. Pero básicamente lo que dice él es que son los discípulos los que engañaron a todos al proclamar la resurrección. ¿Ya? O sea que la resurrección nunca existió, pero los discípulos estaban tan mal, tan afectados por que Cristo, el Cristo que les había dicho que venía a liberarlos, que era hijo de Dios, no los se había muerto. Es que lo que dice Reimarus es que los discípulos engañaron a todo el mundo y crearon la fe, o crearon el cristianismo más que la fe. Eso es lo que plantea Reimarus, 1694-1768. Otros autores, como Strauss, dirían que el Evangelio es un mito, ¿ya? Que solo están hechos con un fin narrativo, ¿ya? Pero no tienen base histórica. Por ende, todo lo que está escrito ahí es básicamente, tiene un mensaje doctrinal, tiene un mensaje teológico, pero es básicamente un mito. Por otro lado, Bousset habla de la teoría del malentendido. El cristianismo de Jesús era una enseñanza muy simple
y cuando cayó en mentes griegas se comprendió a la luz de las religiones helenísticas, es decir, las griegas, que por tanto el cristianismo es un gran... y que por lo tanto el cristianismo es un gran malentendido. Entonces lo que plantea Bowser un poco era muy simple decir que hay que amar al prójimo. Muy básico, muy simple. Entonces era tan simple el cristianismo que lo que se hace es adornarlo con toda la cultura griega y darle otra connotación, ¿ya? Entonces finalmente la fe o el cristianismo se empiezan a malentender. Y por otro lado tenemos un autor 100 años después de Bowser, como Dan Brown. No sé si vieron la película, debo reconocer que es de las películas que más me gusta ver, a pesar de que dicen que es muy mala. Nunca me he leído el libro, así que no puedo compararla con el libro, eh, pero Dan Brown finalmente lo que él dice es que el verdadero fundador del cristianismo es Constantino. Ahí se funda el cristianismo. Y Constantino lo hace con un fin meramente político, con el fin de unificar su imperio y llevarlo a un siguiente nivel, a un siguiente escalón. Es que Constantino lo que hace es crear esta nueva religión llamada Constantino. Sí, a mí me encanta la película y la he visto toda. Ángeles y demonios, etc. Pero bueno, ese es otro tema. Sé que hay mucha conspiración en eso y mucha falsedad, pero desde el punto de vista de las películas me gusta verlo. Aquí quiero ir con estos 4 ejemplos. Hay hartos más. Hay otras teorías, hay otros autores que plantean ciertas objeciones a lo que los evangelios dicen. Constantino es el chi... no entendí yo. Estoy hablando de Constantino, el emperador romano, por si acaso. No sé si para allá va la pregunta o no. Pero Constantino es el emperador romano del siglo III o IV. Lo que planteo con estos 4 ejemplos es que desde el 1700 en adelante se empezó a cuestionar mucho lo que los evangelios decían, porque no habían fundamentos bases para validar la fe, para validar el cristianismo como religión. Y esto se une al pensamiento racional, se une a lo que la sociedad en general empieza a vivir, de empezar a cuestionar absolutamente todo. Y gracias a Dios, creo yo al menos, que pasó esto. Gracias a Dios pasó esto porque esto nos ayudó y nos dio una mano para empezar a conocer cosas que no sabíamos del Jesús histórico. Hasta el siglo VII, incluso en la Reforma, vamos a tener una clase de Cristología de la Reforma, pero en la Reforma incluso hay poco conocimiento del Jesús histórico, ¿ya? Se sigue creyendo más en el Cristo de la fe. Entonces, creo que esta oleada de ataques de una u otra forma al cristianismo es una oportunidad de mejora, es una oportunidad de tener cosas que no teníamos, como lo que está en torno al Cristo, al Jesús histórico, perdón. Y ahí es donde empezamos a conocer otros testimonios, como cierta literatura cristiana antigua, que no necesariamente está en la Biblia, como los escritos de San Ignacio de Antioquía, que es discípulo de Juan, ¿ya? San Ignacio dice: haceos los sordos cuando alguien os hable a no ser de Jesucristo, el de la descendencia de David, el hijo de María, que nació verdaderamente, que comió y bebió, que fue verdaderamente perseguido en tiempos de Poncio Pilato. Ignacio de Antioquía no está en la Biblia, pero él es discípulo de Juan. Entonces, este obispo también nos relata, tenemos un texto extrabíblico. La Didache es otro de los libros que no están en la Biblia, pero que es uno de los libros de las iglesias cristianas primitivas, en donde se hablaba mucho de las liturgias, de cómo se hacían los cultos. De hecho, para los que les interesan las liturgias que hacen la iglesia en general o el mundo eclesial, está súper interesante conocer la Didache, porque mucho de lo que hoy día hacemos, ahí están los vestigios, hace 2000 años atrás. Ahí ya se escribían muchas de las cosas que hoy día hacemos.
La diegese declara: te damos gracias, Padre nuestro, por la santa vid de David, tu siervo, que nos diste a conocer por Jesús. A finales del siglo I. Y hay otros evangelios, como lo hablábamos en el curso pasado del Nuevo Testamento, evangelios apócrifos, como el evangelio de la infancia de Jesús, que se data del siglo V, el evangelio de Felipe, de Tomás y Judas, y hay otros, pero como esos evangelios que nos dan datos históricos de Jesús. No creemos en ellos, no están puestos en el canon, no están puestos en la Biblia, porque no coinciden con las enseñanzas básicas del Evangelio y del cristianismo. Pero son textos extrabíblicos que acreditan la existencia de Jesús. Pero hay mejores datos aún, porque acá siempre es bueno, hasta ahora hemos leído gente como que está ligada al cristianismo o que creyó en algún minuto, pero es bueno saber de gente que no estaba ligada a Jesús y que sí creía, o sea, perdón, que sí databa su existencia. ¿Ya? Entonces tenemos los testimonios de al menos 4 historiadores del primer siglo. El primero es Flavio Josefo, historiador judío, imagínense, judío. Recuerden las complicaciones que hay ahí entre Jesús y los judíos. Un historiador judío que es posterior a Jesús, pero como buen historiador, él relata en uno de sus libros: por esta época vivió Jesús, un hombre sabio, si es que en realidad se puede llamar hombre. O sea, Flavio Josefo ya estaba con el tema de la divinidad de Jesús, porque también está como, ¿lo podemos llamar hombre o no? Ya que llevaba a cabo cosas extraordinarias, maestros de personas que estaban totalmente dispuestas a prestar buena acogida a sus doctrinas. Conquistó a muchas personas, entre ellas a judíos e incluso entre los griegos. Era considerado Mesías cuando al ser denunciado por nuestros notables, se refiere a los sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos, Pilato lo condenó a la cruz. Lo que le habían dado su efecto al principio no dejaron de amarlo y proclamaron que les había aparecido al tercer día, viviendo de nuevo como tal habían declarado los divinos profetas, así como otras 1000 maravillas a propósito de él. Todavía en nuestros días no se ha secado el linaje de los que por causa de él reciben el nombre de cristianos. Y ahí tenemos otro dato curioso, que Flavio Josefo, ya cerca del año 70, ya empieza a denominar a aquellos que creen en Jesús como cristianos, y se le empieza ya a dar ese nombre, ¿ya? Entonces, un historiador judío nos confirma que Jesús existe. Ahora vamos a Roma. Tácito, gobernador, historiador, cónsul del Imperio Romano, y él escribe lo siguiente: ni la ayuda humana, ni la munificencia imperial, ni todas las formas posibles de aplacar el cielo podían callar el escándalo, ni disipar el convencimiento de que el fuego había sido obra suya. Está hablando de Nerón. Acuérdense que Nerón fue el que dejó la escoba en Jerusalén, quemó, destruyó el templo, etc. Por ello, para desmentir el rumor, Nerón señaló como culpables y castigó con la crueldad más refinada a una clase de personas detestadas por sus vicios, a las que la multitud le llamaba cristianos. Ahora, en este caso, Nerón, o sea, el Tácito se está refiriendo a la quema de Roma en el año 64, 66, ya no me acuerdo bien, 64, 66, cuando parte de Roma es quemada y culpan a los cristianos de esa quema. Cristo, de quien viene su nombre, había sufrido la pena de muerte bajo el reinado de Tiberio, tras haber sido condenado por el procurador Poncio Pilato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos a un romano declarando que Jesús sí existió, un historiador. Vamos a otro, Plinio, otro historiador, escritor, científico de Roma, gobernador en Bitinia, y Plinio escribe: nunca he estado presente en un interrogatorio a un cristiano, por tanto no sé hasta dónde llegan los castigos que se les imponen. Vamos a estar reconociendo que hay ciertas torturas y castigos a los cristianos, y las razones por las que se les abre una investigación. Yo les he preguntado si son cristianos y si así lo admiten. Repito la pregunta 1 o 2 veces más, mientras les advierto el castigo que les espera. Si insisten, ordeno que se les ejecute, porque sea cual sea la naturaleza de su admisión, considero que una testarudez y obstinación así deben ser castigadas.
también declararon que lo único que son culpables es de lo siguiente: reunirse regularmente, un día fijado, hablando del domingo, antes del alba, cantar a Cristo como si fuese un Dios y también dar su palabra de abstenerse de robar, adulterar, etc. Esto fue lo que me hizo sospechar y querer descubrir la verdad detrás de todo esto. Así que mandé a torturar a 2 esclavas a las que ellos llamaban diaconisas. No encontré nada más que una secta degenerada hasta extremos extravagantes. Imagínense las palabras fuertes de Plinio. Pero Plinio está reconociendo la existencia de nuevo de Jesús. Y finalmente tenemos un último dato histórico que se descubrió en el siglo pasado, en 1940 y fracción, que son los rollos del Mar Muerto. Hemos hablado varias veces de ello. Y aquí, en este descubrimiento, podemos encontrar cómo vivía los esenios, que era una comunidad como bien aislada. Probablemente Juan Bautista perteneció a los esenios, probablemente. Si lo quisiéramos llevar hoy día, son como los hippies de la época, que pero hippies como bien, hippies ermitaños, porque ellos se aislaban en las cuevas, bien lejos de la ciudad. Tenían muchos rituales naturales, ayunaban mucho, probablemente comían solo vegetales y legumbres. Y en ellos podemos datar también la existencia de Cristo, dada la importancia que le dan al libro de Isaías. Se encontraron más de 8 rollos del libro de Isaías. 8 rollos es mucho, 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 mucho. El rollo más grande mide casi 8 metros. Entonces, mucho texto de Isaías. Y sabemos por la historia que la conexión de Isaías con Jesús es muy cercana. Entonces, esta conexión cercana nos da indicios de la existencia de Jesús en las cuevas de Qumran. Hasta aquí, preguntas, comentarios, consultas. Voy como en la mitad de la clase, así que es el momento de hacer ciertas consultas, tomar un poco de agua. Si les surge alguna duda respecto a la existencia de Jesús, si sabían estos datos, si no lo sabían, pueden activar su micrófono si es que quieren, o escribirlo en el chat o en el WhatsApp si es que les complica, lo podemos leer desde ahí. Todo claro, súper. Mientras vayan preparando una hojita en lo posible, o preparando sus manos para escribir, vamos a hacer un ejercicio práctico, así que ojalá que tengan una hoja y un lápiz. Hasta aquí que ha hablado un poco de la existencia de Jesús, hay más datos y hay más que poder averiguar, pero estos son siempre los datos más relevantes relacionados a la existencia de Jesús. Creo que es súper importante cuando yo en lo personal creo que Jesús, que Dios no necesita que nadie lo defienda, por algo es Dios. Pero hay muchas veces donde probablemente podemos tener ciertas conversaciones con personas que no creen en Dios, que no creen en Jesús, que no creen en el cristianismo. Creo que muchas de estas cosas son relevantes para poder tener una conversación sana con una persona que no crea en Jesús. Creo que son datos como que nos pueden ser súper útiles para tener esas conversaciones, más que para discutir o pelear, pero para argumentar esas discusiones, creo que son súper sanos. Dado que hoy día estamos en la era de la racionalidad, creo que es súper sano y necesario, como dice Damaris, saber de dónde nace nuestro Jesús, el Jesús en el cual creemos. Nos llamamos cristianos y muchas veces ni siquiera sabemos quién era Cristo. Entonces, súper necesario. Uno de los héroes tampoco escribió sobre Jesús, no. Asumo que él tampoco era tan bien. No sé. Pero sí, hay uno de los Herodes que sí. Hay uno de los Herodes,
tengo el nombre más adelante. Pero hay uno de los Herodes que sí escribió acerca de un judío, no lo llamó necesariamente Jesús, eh, pero en general a los Herodes, hay varios Herodes, pero en general a los Herodes no se les compra, por decirlo coloquialmente, no se les compra mucho, dado que eran personajes bien complejos en la historia judía. Sí, por eso casi siempre Flavio Josefo es como de los historiadores más importantes de los judíos del primer siglo, por eso lo saqué a la luz. ¿Las diaconisas eran esclavas? No eran esclavas. Lo que leía del texto de Plinio es que se tomaron a dos diaconisas de las congregaciones, se tomaron a dos y las torturaron hasta que ellas pudieran soltar más información. ¿Ya? Entonces, más que hacerlas esclavas, las torturaban hasta eso. De hecho, en épocas del primer siglo en Roma, pocas veces se les hacía esclavos. ¿Ya? En general, lo que más se hacía era torturarlos y matarlos. ¿Ya? No se buscaba generar gente que hiciera el trabajo, sino que se buscaba destruirlos, sobre todo en la época de Nerón y del emperador que viene posterior a Nerón. Ya. Bueno, mientras Felipe escribe ahí, la segunda pregunta que vamos a responder en la clase, primero respondíamos si existió Jesús o no. La segunda es, ¿quién fue? ¿Quién fue este Jesús? No necesariamente el Jesús del Evangelio que debiéramos conocer, o que probablemente conocemos, si no los invito a conocerlo. Eh, Totalmente de acuerdo con lo que dice Felipe, y todo lo pueden leer. Respecto a quién fue Jesús, hay mucho tema, hay mucho paño por cortar, como dicen algunos, porque nos damos cuenta que los evangelios, como no se dedican, no son libros bibliográficos, o perdón, biográficos de Jesús, dejan muchas cosas como al lado y muchas cosas que empiezan a ser conocimiento popular. ¿Ya? Entonces, en base a ese conocimiento popular, es que les pido que tomen un lápiz y un papel, una hoja, un cuaderno, lo que sea. El que no tiene, no se preocupe, lo escribe en el chat, pero vamos a hacer un ejercicio en 5 minutos, ¿ya? Durante 5 minutos vamos a hacer un ejercicio que se los voy a detallar a continuación. Digo 5 minutos porque creo que esto lo hacen en 1 minuto, les daría menos, pero lo que van a hacer es escribir la respuesta a las preguntas que voy a colocar a continuación, las van a escribir breve, no sé, nos manden su texto, 1, 2 palabras, 3 palabras como mucho, y las mandan al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, ¿ya? Y así lo podemos ver y vamos viendo qué responden. Ya, saquen su hojita, lápiz y respondan, le colocan 1, el nombre original de Jesús. Bueno, ahí les dije el nombre, pero bueno, nombre original. 2, nombre de sus padres. 3, número de personas que hay en su familia. 4, ¿cuál es la fecha de su cumpleaños? A ver, si Jesús es su mejor amigo, ¿cuál es la fecha de su cumpleaños? Aquí lo voy a pillar. ¿Dónde nació? ¿Cuál es el lugar de nacimiento? ¿Cuál es su nacionalidad? ¿Cómo es su apariencia en general? ¿Cuál es su afiliación o afinidad religiosa? La ocupación y finalmente la edad y años que murió. No es una prueba, así que contesten libremente. Si se equivocan, no hay problema. Pero participen. Recuerden que una de las formas de evaluar este curso es con la participación en clase. Así que denle y lo mandan al WhatsApp. La intención, Karen, no es hacerlos sentir mal, pero qué bueno que estén en este curso y se sientan mal. Quiere decir que de aquí vamos a salir mejores. Yo también estoy súper desafiado a eso, así que vamos a conocer un poco más de Jesús. Ya que hablamos y nos gusta hablar de él, bueno, conozcámonos un poquito mejor. Seamos sus amigos en Facebook, en Instagram y en otros lados. Van 2 minutos.
Recuerden que si no tienen hojita, bueno, la idea es que lo manden al WhatsApp, si no, o lo pueden escribir en el WhatsApp también, o lo mandan por aquí, responden a esas preguntas aquí por el chat. Ya vamos viendo, como ustedes prefieran. Vuelvo a repetir para el que está leyendo, para el que no esté leyendo, nombre original del personaje que estamos hablando, nombre de sus padres, número de personas en su familia, la fecha de su cumpleaños, dónde nació, en qué clínica o hospital, en qué ciudad, en qué país, en qué región, no sé, lo que ustedes quieran. La nacionalidad, cómo era su apariencia. Por último, como se lo imaginan, igual les di algunas pistas delante, pero como se lo imaginaban hasta esta clase. Eh, ¿Cuál es su afiliación religiosa? ¿Cuál era su ocupación? ¿Y en qué año murió? Se tomaron más. Pensé que se enamoraron menos. No la piensen tanto, si se supone que conocemos a Jesús. Así. Y ahí Damaris respondió. Francesca respondió. Francesca lo duda todo. Eh, Miren, Julián. Me imaginaba Fortacho y Barbón. No se me ocurre, pero el 8. Evangelista, predicador. 33, no sé. Todo lo dudo. Ya, súper bien. O sea, no sé súper bien, pero súper bien que hayan respondido. Vamos a dar unos minutos más. De ahí algunos están faltando. 2 minutos más nomás. Voy a leer las del WhatsApp mientras. En el WhatsApp escribieron. Damaris dijo que el nombre es Jesús, sus padres son María, 5 con sus hermanos, la 4 pasa, 5 Belén, lugar de nacimiento, era israelita, tenía el pelo largo, de morena, pronunciada la descripción del Apocalipsis, ya, bien, judía, era carpintero, predicador del Evangelio, 33 y también pasó en el año. Jordan puso Jesús, María José, 4 personas, 25 de diciembre, ahí con el arbolito de Navidad, eso es lo más hereje que he visto, pero bueno. Belén, Judea, era moreno, pelo ruliento, judío, carpintero, murió a los 33, en el año 33. Después, qué obvio eso, ¿no? Qué obvio lo que dice Jordan. Murió en el 33, en el año 33 después de Cristo. Súper obvio. Karen puso Jesús, José y María, 10, eran 10 su familia, era una familia numerosa. Fecha de cumpleaños en febrero, nació en Belén de Judá, judío, era normal, judío cristiana, predicador y servidor, murió a los 33. Carpintero también había habido. Y Gerardo, que mandó su hijita, puso
Yeshua, José y María, 5 personas, 25 de diciembre, me puso Julio para el lado, no sé si será 25 de julio, Belén de Judea, judío, trigueño, moreno, no sé qué puso después, carpintero y 33 años. Ya. La Camila respondió la 1, Jesús, la 2, María José, la 3 se la pasapalabra, la 4 no se sabe exactamente, creo, la 5 Belén en un pesebre, la 6 judía, la 7 pasapalabra, la 8 pasapalabra, la 9 carpintero, la 10 pasapalabra. Ya, perfecto. No sé si me faltó leer alguna. Ah, acá hay otras que respondieron, no las vi. Las leo rápido. Jaycee, Jesús, María y José, 5, 25 de diciembre, Belén, en el establo. El 6 era a nacionalidad hebrea, no tenía buen parecer, mira. Era nazareno, afiliación religiosa, como su padre, 9 como su padre, no sé qué se refiere a cuál es la ocupación como su padre. Ya, 33 y 33 de ese, súper. Jesús, María y José, Belén, judío carpintero, 33 de barba, por eso yo tengo barba. Israelita, estructura de presa. Era gordito, yo también soy gordito. Jesús de Nazaret, María José Juan el Bautista, creo. Y aquí el amigo Marcelo Urra se fue a cualquier lado. 25 de diciembre, Belén, judía, rico, o sea, alto, pero largo, típica película de Semana Santa. La 8 no lo sé, carpintero, predicador, 33 años ni idea. Ya, súper. Gracias. Gracias por responder con sinceridad. Gracias por responder también así como de lo que nos nazca nomás, porque eso finalmente es la idea un poco, ¿ya? Aquí no buscamos salir como, o sea, no buscamos que venga a estudiar el que todo lo sabe, sino justamente que vengamos a aprender todos juntos de las cosas que otros puedan decir o no, ¿ya? Hay hartas respuestas que son similares, hay algunas bien ingeniosas, otras no tanto, así que vamos a buscar responder estas 10 preguntas. Si alguna se me queda por ahí entre medio, me avisan, pero vamos a buscar responder estas 10 preguntas en esta parte, ¿ya? ¿Quién fue Jesús? Y vamos a desmitificar varias cosas. Y dado sus respuestas, estoy más seguro que vamos a desmitificar más cosas. Lo primero, mini contexto. Acuérdense que estamos hablando del Imperio Romano del primer siglo. O sea, estos compadres, estos tipos tenían tomado todo lo que rodeaba el mar Mediterráneo, buena parte de Europa, una parte de África y toda la parte de Medio Oriente. ¿Ya? En ese contexto estamos. Jesús nace entre estos dos emperadores, Augusto César y Tiberio. Ya vimos que Tiberio salía algo ahí, y el Evangelio de Lucas nos habla de Tiberio, ¿ya? Así que ahí también tenemos un dato histórico de la existencia de Jesús, eso como contexto. Y finalmente, acá está lo que les comentaba, que estaba el nombre de Herodes. Está Herodes el Grande, Herodes Antipas, Arquelao, porque en Israel, en la época de Jesús, Israel se divide como en 4 grandes regiones, por así decirlo, en 4 grandes provincias, ¿ya? Que está Judea, que es la que está acá abajo, al sur, está Perea, que está del otro lado del mar, está Samaria, ya, que está al medio, ya recordaron las historias de la mujer samaritana, está al medio, y de hecho justo aquí es donde Jesús tiene que atravesar por aquí, porque él venía de acá, que es Galilea la que está más al norte, ¿ya? Y si hacen un zoom, yo no sé si a ustedes se les ve el zoom que estoy haciendo, ojalá que se les vea, pero en Judea en Judea al medio está Belén, ¿ya? Varios respondieron que la ciudad de nacimiento de Jesús era Belén. Pero llama al tiro la atención de que a Jesús lo llamamos el Jesús de Nazaret. Y Nazaret está acá arriba, en Galilea. Entonces vamos a entrar con la primera disyuntiva. ¿Dónde nació Jesús? Y vamos. En síntesis, vamos a recorrer un poco esto. Jesús nace aproximadamente en el año 4 antes de él. Yo sé que puede sonar raro o chistoso.
Jesús nace entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo, es decir, antes de él. Ahora, alguno dirá, ¿por qué ese error? ¿Quién cometió ese error para despedirlo? Bueno, cuando empezaron a instaurar el calendario que nos rige actualmente, se corrieron esos años. Pero dada la arqueología y la historia que se ha podido datar hasta ahora, hay consenso pleno, lo pueden googlear donde quieran, el consenso pleno en que Jesús habría nacido entre el 6 y el 4 antes de él mismo, antes de Cristo. ¿Ya? Del 4 al 27 aprox, se desarrolla la vida de Jesús, de niño joven, carpintero, por ahí alguien dijo, y entre el 28 y el 30 está condensado lo que conocemos del ministerio de él en los evangelios, y finalmente Jesús muere en el año 30, no en el 33. ¿Ya? Con mayor seguridad murió en el año 30. Si nació en el 6, quizás murió un poco antes, pero casi todos concuerdan que Jesús habría muerto en el año 30 después de él mismo, después de Cristo. ¿Ya? Ahora vamos a entrar un poco a detalle en estas cosas. Y voy a argumentar un poco lo que escribió ahí Jordan. Ya, su nombre en español es Jesús, pero su nombre original, por eso colocaba el nombre original, es Yeshua, ahí como lo contestó Gerardo. Y fue lo único que sacó ahí un 7 en esa pregunta. Ya, ahí están sus transliteraciones tanto en griego como en latín, pero quédense con este nombre, Yeshua. Y se conocía mucho a Jesús como Yeshua Bar Yosef, ¿ya? Que es Jesús, el hijo de José. No es la época en la que existían los apellidos, entonces no habían apellidos. Entonces la forma de diferenciar a un Jesús de otro, porque probablemente había más Jesús en su población, que a lo mejor habrían nacido en ese tiempo, es hacer este cruce con el nombre de su padre, ¿ya? Yeshua Bar Yosef, así es conocido. Como ya lo dije, nació entre el 6 y el 4, de origen judío, ¿ya? O israelita, está bien, si es que respondieron israelita judío, es hijo de María y José. Y aquí viene la primera disyuntiva histórica. Según los evangelios, él nació en Belén, como dice Jordan. Pero es posible que no haya sido en Belén, sino que haya sido en Nazaret, que es el poblado que es un pueblo que está en Galilea, como les mostré, en la parte norte de Israel. ¿Ya? En la siguiente slide voy a ahondar un poco eso. Su patria es Galilea, porque dado que estas 4 divisiones, él se siente Galileo, por eso también se le habla del Galileo, ¿ya? Entonces su patria es Galilea, y Galilea es una ciudad, pues una provincia semipagana. Su nacionalidad, sí, es judío israelita, ya, pero su patria en sí siempre se le habla como Galilea. Ahora, respecto a... perdón, antes de lo de Belén y Nazaret, se me olvidó esto. Un paréntesis nomás, para aclarar la fecha de nacimiento. Algunos pusieron el arbolito de Navidad, 25 de diciembre, otros dijeron febrero por ahí, otros pasapalabra. Este es un paréntesis porque no tiene mucha relación a la cristología, pero lo quise dejar ahí porque sé que surge esta pregunta. El problema del establecimiento de la fecha es que Lucas no da fecha, pero dice que los pastores narra a los pastores en el campo y otros aspectos, pero no da la fecha. Lucas es el que da más detalle del nacimiento. Cipriano dice en el 243, data el 28 de marzo. Su tesis está puesta en el calendario romano. Igualdad entre el día y la noche al día de la creación. ¿Ya? O sea, los primeros historiadores, ahí en el 243, empezaron a datarlo en marzo. Clemente afirmaba el 19 de abril como fecha de primavera, ¿ya? Kuhlman, que es teólogo, tiene un libro espectacular de cristología, afirma que es muy difícil encontrar una objeción a favor del nacimiento de Jesús en una etapa invernal. Es decir, es muy poco probable que Jesús haya nacido en diciembre, y menos el 25 de diciembre, ¿ya? Muy poco probable.
una consideración teológica, y aquí es donde nace la razón por la cual probablemente no tenemos la fecha exacta, es que para los cristianos primitivos no era tan importante el nacimiento, sino más bien la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Ya? No hay tanta importancia en cuándo nació. Quizá hoy día nos importa más porque hemos generado toda una festividad en torno a eso, pero no era algo tan relevante. Y menos para los mártires. ¿Ya? Casi todos se les considera por su muerte. ¿Cuándo murió Esteban? ¿Ya? ¿Cuándo murió Pablo? De hecho, pregúntense, ¿cuándo nació Pablo? ¿Cuándo nació Pedro? ¿Cuándo nació Juan? A nadie se nos ha cruzado, o a poco quizás se nos ha cruzado esa pregunta por la cabeza porque en realidad nos importa más cuándo murió. Nos importa más saber que Juan murió a finales del primer siglo, exiliado en Patmos, que Pablo, Pedro murieron en Roma en los años 60. Entonces, si se dan cuenta, en general no tenemos fechas de nacimientos, ¿ya? No existe un registro del censo del cual habla Herodes, y de hecho justamente el acto del censo es un acto que desacredita la alternativa de que haya nacido en Belén. Lo explico. Dado que José era ciudadano, ¿ya? Era ciudadano de Galilea, era ciudadano de Israel, pero sobre todo de Galilea, José no tenía ninguna razón para ser censado, ¿ya? Entonces, no necesitaba salir, ¿ya? Entonces, como que el tema del censo no se valida tanto históricamente, dado que no concuerda mucho con los datos históricos de los personajes en los cuales se cruzan, ¿ya? Es cierto sí que Herodes como que se asustó, entre comillas, pero de otra forma mandó a censar para matar al que decía ser el nuevo rey, pero hay mucha más conciencia teológica acerca de ese hecho que histórica, ¿ya? Y finalmente, la Navidad, como hoy día la conocemos, se asocia más a una festividad romana llamada el Sol de la Justicia, que gira en torno a estas fechas, ¿ya? Y por eso es que los padres de la iglesia, todos los de finales del primer siglo y sobre todo los del segundo siglo, rechazan esta idea de la natividad, ¿ya? La rechazan rotundamente. De hecho, bueno, aquí tengo algunos datos. Por ejemplo, en el concilio de Nicea, en el 325, nos va a tocar hablar en otra clase del concilio de Nicea, pero en el concilio de Nicea, donde se juntaron los pastores, por así decirlo, los líderes de la iglesia de aquel entonces, condenó todas las prácticas que pudieran estar asociadas a otros puntos de vista relacionados a la natividad de Jesús en diciembre. Recién en el año 325 al 354 se empezó a conectar, dado que el cristianismo empezó a estar bajo el imperio de Constantino, como ya lo decíamos antes, se empieza como un poco a la necesidad de, listo, si somos cristianos, si creemos en Jesús, y ese Jesús es nuestro libertador, por él nace la religión, todo lo que creemos, bueno, ¿cuándo nació él? Celebremos su nacimiento, celebremos que él vino a la tierra. Entonces ahí un poco empieza todo este proceso como de conmemoración de la natividad, ¿ya? Ya, eso era un paréntesis. Ya, cierro paréntesis para volver al tema. Nazaret. Decíamos por qué algunos plantean que, los evangelios plantean que fue en Belén, y los historiadores en general están planteando mucho más que fue Nazaret. Y algunas características de Nazaret. Nazaret era una aldea pequeña, desconocida, muy poco habitante, ahí dice 200, 400 habitantes.
De hecho, nunca aparece relacionado en ningún libro del judaísmo, ningún libro del Antiguo Testamento, Nazaret no aparece, porque no es un lugar importante en la geografía judía, ni siquiera en la geografía de Galilea en específico. ¿Ya? Entonces Jesús es muy probable que haya nacido ahí, con certeza se crió ahí, total certeza. Eh, y más allá de que nos importe no que haya nacido en Belén o no, creo que no, eso no nos cambia la fe. Lo importante de que se haya criado en Nazaret es que Nazaret, al ser un pueblo, una población casi tan pequeña, era campo nada más, Jesús crece en medio de la naturaleza, crece en torno a la gente, hay mucha confianza entre todos los habitantes. La familia de Jesús probablemente era muy grande, y vamos a hablar un poco de eso, probablemente era muy grande. No sé, buena parte de la población de Nazaret era familia de Jesús. Y es un lugar tan chico que probablemente no había sinagoga. De hecho, arqueológicamente hablando, no se han encontrado aún sinagogas en Nazaret. Eh, y de hecho, Juan, ahí en 1:46 dice: de Nazaret puede salir algo bueno. Como que Juan igual no hace un guiño respecto al nacimiento de Jesús en Nazaret. Eh, Durante los primeros años de su vida, todos los niños judíos viven de la mano de sus madres, ¿ya? Y de las mujeres de los grupos. ¿Ya? Eso es una sociedad súper patriarcal, donde las mujeres se dedican a criar y los hombres a trabajar. Súper patriarcal. Entonces, durante los primeros años de su vida, Jesús vive de la mano con su madre y con sus hermanas. Y aquí hay datos que también son relevantes para entender que la vida de Jesús también es un milagro en sí misma. La mortalidad infantil alcanzaba casi el 30% en esta época, y casi el 60% no llegaba a los 16 años, ¿ya? Porque había muchas muertes por malaria, tuberculosis y otras enfermedades. Entonces ya la vida de Jesús es un milagro en sí mismo. Después de los 8 años, se alejan un poco más de sus madres y empiezan a vivir de la mano del padre, que los empieza a guiar en la religión judía, pero también en los quehaceres del hombre de aquel tiempo. ¿Ya? Y como ya les dije, era una sociedad súper patriarcal, por ende había mucha autoridad de los hombres en este tiempo, y se cultivaba mucho la masculinidad, y lamentablemente la agresión sexual y la sagacidad. ¿Ya? Entonces, en esta sociedad en la que nace Jesús, conocemos un poco de José, entonces no sabemos qué tan bueno o mal padre habrá sido, eh, pero sí sabemos que Jesús creció de su mano, ¿ya? Conociéndolo, viendo qué hacía, qué no hacía, qué le inculcaba, qué no le inculcaba. Y de ahí en adelante que Jesús aprende todas las costumbres hebreas desde niño. Pero es relevante lo que decíamos unas slides atrás, que en Nazaret no habían sinagogas. Por ende, la religiosidad era básicamente la transmisión oral. De hecho, muy pocos niños leían y escribían en esa época. No sabemos si Jesús escribió o leía, ¿ya? Su lengua de base era el arameo, como bien sabrán. Él no hablaba ni griego, koiné, en el cual se escribió el Nuevo Testamento. No era su lengua de base, su lengua materna. Probablemente sí lo hablaba ya avanzada su edad, porque el griego era el idioma que se hablaba en el comercio. Entonces, como Galilea es una ciudad muy comercial, es totalmente probable que Jesús haya hablado griego koiné, ¿ya? Pero su lengua materna, su lengua de base es el arameo. ¿A qué se refiere con fomentar la agresión sexual? Es que obligaban a las mujeres a tener relaciones y no necesariamente tenían solo una mujer y no necesariamente se casaban solo con una mujer, ¿ya? Eh, Se podían casar con más de una, porque lo otro es que no olviden que una slide atrás les dije que una de las características de Galilea es que no es una ciudad 100% judía, ¿ya? Galilea es una ciudad semipagana.
Entonces se mezclan muchas culturas en Galilea, y la autoridad del hombre también le choca y le pega a la vida sexual con las mujeres. Entonces hay mucha dominación, y mucha dominación del hombre en ese tiempo. De hecho, es muy probable que la profe que ya estamos contactando y preparando para hablar de cristología feminista toque estos temas. Porque ahí hay harto, ahí sí hay harto paño que cortar. Miqueas habla de Belén, aplica a Jesús en referencia, ya. Bueno, un poco, no quería irme para allá, pero la razón por la cual muchos de nosotros creemos que Jesús nace en Belén es porque los profetas hablan de Belén, ¿ya? Entonces, de otra forma, lo que hacen los evangelistas es hacer alusión a esos textos, a los textos de los profetas, para hacer alusión al nacimiento de Jesús. Entonces, esa es una corriente, y que nosotros podríamos decir, listo, le creemos al Evangelio, y si el Evangelio dice que nació en Belén, punto. Pero está otra corriente que busca más la historia, ¿ya? Y la datación histórica y arqueológica, donde se aclara mucho más probable como lugar de nacimiento Nazaret, más que Belén. Cualquiera de las dos opciones, pero un poco por eso es que está Belén en los evangelios y no Nazaret. Su familia. Algunos decían que eran 3, otros decían que eran 5, alguien dijo que eran 10. Eran muchos, ya, eran hartos. Al menos de los evangelios nos dice que Jesús tiene 4 hermanos, que se llaman Santiago, José, Judas y Simón. ¿Ya? Sí, más él son 5, más los 2 padres son 7. Pero también nos habla de las hermanas, que no las nombra, de nuevo por este tema de la autoridad masculina en esta sociedad. ¿Ya? Ni siquiera conocemos el nombre de la hermana. Probablemente tuvo varias. ¿Ya? Así que sí, la que dijo ella andaba cerca. Así que yo creo que anda por ahí el número. Y como dice el texto abajo, como probablemente esos hermanos después se casaron, y Nazaret, al ser una aldea tan pequeña, imagínense que probablemente el Nazaret, una buena parte de Nazaret era familia de Jesús. ¿Ya? Entonces, por eso es que se le conoce harto. Y ahí tenemos el texto de Marcos 6:3 que dice que los habitantes de Nazaret se expresan así de Jesús. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas, Simón? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? ¿No es este el carpintero? ¿Ya? El hijo, o sea, estaba como súper conocido. ¿No es este el hijo de la vecina que tiene estos hermanos? Entonces, Jesús es conocido en Nazaret. ¿Ya? Es un lugar donde puede vivir su ministerio de forma en paz, es su casa. ¿Ya? Algunos decían que era carpintero, otros dijeron que era predicador, evangelista, relevante, youtuber, etc. Pero lo que sabemos es que difícilmente se formó, difícilmente aprendió a escribir y a leer. Ahí está el dato que daba adelante. Y lo más probable es que, como alguien escribió por ahí, haya adquirido el conocimiento de su padre, que ahí donde hay una no completa traducción del texto, cuando Marco nos habla de la ocupación del padre, porque el término tectón en griego que se ocupa en estos textos no se ocupa para carpintero, sino más que nada para constructor. ¿Ya? Yo sé que pueden haber muchas similitudes entre uno y otro, ¿ya? Pero el constructor está más orientado a todo lo que son casas, ¿ya? No es el que hacía la mesita, ¿ya? Como que de repente creemos que Jesús era el que hacía la mesita y las sillas del pueblo. Y dado el texto, al menos en griego, probablemente Jesús era mucho más, o un poco más que eso en términos de ocupación, ¿ya? Así que para el que respondió carpintero estaba medianamente bien, pero hubiera sido mejor que lo puesto ahí constructor. Después pueden revisar los textos de la Biblia. Y ahora quiero llevarlos a una parte de lo que Jesús no es, ya respecto a su tiempo. Y esta es la última parte ya como de la clase. Jesús no es un sacerdote judío, en ningún caso, ¿ya?
La clase sacerdotal está dentro de las clases más altas de la sociedad. Entonces es cero posible que Jesús haya sido un sacerdote judío. Yo creo que todos concordamos en eso. Igual ahí les dejo algunos datos que después puedan completar. Bueno, le voy a responder a Ale dos o tres slides más adelante porque voy a hablar del tema del rey. Y vamos a llegar a eso. Jesús no es saduceo. Los saduceos son los ABC1 de la época, ¿ya? El ABC11, ¿ya? Así bien uno, bien para arriba. Es la aristocracia más alta de la época. Claramente, por lo que le acabo de escribir, Jesús no era saduceo, ¿ya? Y obviamente Jesús viene a complicar un poco la vida como de la aristocracia de aquel entonces. Otra cosa, Jesús no es fariseo, y eso nos queda más que claro en los evangelios. Se va con todo contra los fariseos, porque los fariseos creían mucho como en la ley, pero así súper cuadrado. ¿Ya? Eran fieles seguidores de la ley, eran fieles seguidores del Pentateuco, pero eran muy cerrados. Entonces, finalmente, ¿dónde queda el amor? ¿Qué es primero? ¿La ley o el amor? Entonces, cristianamente hablando, podríamos decir que los fariseos no eran tan malos, porque seguían al pie del cañón la ley. O sea, ellos se leían la Biblia. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la Biblia de tapa a tapa. Los fariseos lo hacían, ¿ya? Si tuviéramos que medir a los fariseos lo hacían. Y seguían las cosas de Dios. Pero faltaba amor. Fallaron en eso, ¿no? Jesús no es un monje Qumran. Como ya lo dijimos antes, Qumran eran estos esenios que estaban que se alejaban de la ciudad, se iban a las cuevas, donde probablemente Juan Bautista era uno de ellos. Jesús no pertenece a ellos. De hecho, hay datos como súper concretos. ¿Por qué? Jesús hizo un milagro de transformar el agua en vino. Eso los esenios jamás lo hubieran hecho, porque los esenios no participaban en fiestas, no iban a las fiestas. No iban a ningún carrete. Jesús fue a los carretes. Jesús le decían bebedor y tomador. Entonces, cero posibilidad de que Jesús fuera un monje Qumran. Cero. Y aquí llegó bueno, Jesús no es celote. Para los que amigos de pecadores, como dice Damari, como recordarán al principio de la clase, hablamos de los celotes. Los celotes son este brazo armado, ellos son parte del estallido, son como la primera línea del estallido social, pero mucho más extremo, ¿ya? Mucho más extremo. Ellos siempre andaban armados y listos para luchar y pelear, porque ellos creían que tenían que derrocar al Imperio Romano, ¿ya? Jesús tiene a celotes en su equipo, ¿ya? Pedro probablemente era un celote, ahí está otro de los discípulos que se le llama celote, pero él en particular no era celote. Jesús no era un rabino, y aquí quiero responder a lo que dice Ale. ¿Por qué decimos que era tan iletrado? Por el contexto en el que vive, ya que lo conocemos. Cuando los textos del Evangelio lo hablan como rabí o maestro, tiene que ver con las cosas que empieza a hacer y cómo comienza a fomentar el seguimiento de sus discípulos, que era algo que sí hacían los rabinos. Pero para ser un rabino y para ser más letrado, tenían que tener una base doctrinal súper fuerte, ¿ya? Ya en tiempos de Jesús, los judíos tenían distintas líneas doctrinales, así como nosotros también tenemos distintas líneas doctrinales, los fundamentalistas, los conservadores, los pentecostales, etc. Ya existían líneas teológicas judías. Jesús no se amarra con nada, nunca leemos en ningún pasaje del Evangelio que Jesús diga yo pertenezco a esta línea o a esta otra, ¿ya? Entonces Jesús nunca en ningún pasaje se dedica a practicar como fielmente los temas de la ley de Moisés, o sea, el Pentateuco, ¿ya? Y lo otro es que cuando los rabinos siempre existe una autoridad dada por
las leyes de Moisés. En cambio, en Jesús hay una autoridad que es desconocida, ¿ya? Y ahí tenemos el texto de Marcos 1:22. La gente era consciente de que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero nadie sabía de dónde venía esta autoridad. Entonces, por eso no era rabino. Yo no estoy diciendo que era completamente iletrado, solo digo que es poco probable, dado el bajo porcentaje de escolaridad, si quisiéramos llamarlo así, había en ese tiempo. O sea, si el 10% de los niños tenían escolaridad y Jesús vivía en un pueblo súper apartado, era poco probable que haya ido al colegio, ¿ya? Sí aprendió cosas después, sí aprendió, a lo mejor aprendió a leer después, pero en su época de niño probablemente no, ¿ya? Igual no lo sabemos, pero probablemente no. Jesús no es un profeta, ¿ya? Le llamamos profeta, y muchos le llaman el profeta, pero claramente Jesús no es profeta. Y recuerden que cada vez que leemos Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas menores, siempre ellos hablan al nombre de Yahvé. Yahvé dice, haz esto, Yahvé, etc. Jesús nunca ocupa esa terminología, nunca habla en nombre de Yahvé, porque Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, no es un profeta más, a pesar de que muchos le decían profeta. Entonces, por eso recuerden cuando en la primera clase hablábamos del capítulo de Marcos 8, donde Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién cree que soy yo? ¿Quién dice que soy yo? Y algunos le dicen que era Elías. Claro, porque lo están asimilando con un profeta, ¿ya? Pero no es profeta. Respondo luego, Gerardo. Entonces, ¿quién es Jesús? Y puse harto texto, pero lo quiero leer porque creo que es relevante para entender quién es Jesús. Jesús no se ha detenido mucho en hablarnos de sí mismo, más bien nos ha hablado con hechos, actuando de una manera tan sorprendente, enigmática y original, ¿ya? Él nos habla con los hechos, que la comunidad cristiana posterior se verá obligada, a la luz de la resurrección, a utilizar diversos títulos que expresen lo mejor posible el ministerio encarnado, encerrado en Jesús. Jesús nunca se puso un título a sí mismo. Jesús no se ha asignado nunca con ciertos títulos que más tarde le atribuyen con razón las comunidades creyentes. Recordemos que los evangelios se escriben después del 60, en el primer siglo. Entonces, a esa altura ya a Jesús le habían colocado títulos. Entonces, cuando hablan de Jesús, le ponen Señor, Salvador, Hijo de Dios, Palabra de Dios, imagen del Padre, Dios. Tampoco es fácil saber si Jesús se ha definido a sí mismo con el título del Hijo del Hombre, que algunos le llaman, aunque muchos piensen así, apoyados en buenas razones. Más interesante es ver la actitud de Jesús ante el título de Mesías, que es lo que hablábamos recién en el capítulo 8 de Marcos. No niega nunca ser el Mesías, pero tampoco acepta este título indiscriminadamente. Más tarde, la comunidad cristiana, sin peligro ya de caer en malentendidos o falsas interpretaciones, lo llamará así. Y precisamente este nombre de Cristo se convertirá en el más importante para recoger la fe de los creyentes que ven en Jesús, el verdadero liberador del hombre, el único que puede responder a las esperanzas y aspiraciones de la humanidad. O sea, dado este título de Cristo, es que se desarrolla toda nuestra fe, y por eso es que nos llamamos cristianos, y por eso es que se unen los nombres de Jesús y Cristo, le llamamos Jesucristo. El testimonio de Jesús sobre sí mismo no debemos pues buscarlo tanto en los nombres que haya podido usar la palabra para definirse a sí mismo, sino en la actitud sorprendente y enigmática que ha adoptado durante su vida. Este es un texto del libro de José Antonio Paola, que nos habla mucho acerca de el enigma que es Jesús. Hemos tratado en la slide anterior de describir quién es el Jesús histórico. Y si hay algunas cosas que tenemos como para decir quién fue, tenemos muchas más que no nos cuesta decir quién es. Entonces finalmente Jesús termina siendo un enigma que es difícil de descubrir. Pero sí nos dice que en base a sus actos podemos descubrir quién es Jesús.
Y algunos rasgos importantes de quién es. Jesús es un hombre libre. Vemos en Jesús una obediencia radical, una obediencia celote al Padre. O sea, Jesús es súper radical con su obediencia a su Padre. Es un hombre para los demás, ¿ya? Tiene mucha cercanía a los necesitados. Y aquí es donde juega un rol fundamental lo que les explicaba de sus orígenes en Nazaret. Nazaret es un poblado pobre, ¿ya? Y en pocas personas, hay mucha pobreza, compartían mucho las cosas que tenían en común. Entonces, al venir de ese contexto, es que Jesús se hace mucho más cercano aún a los más necesitados, ¿ya? Tiene un servicio que libera, ¿ya? No es un servicio interesado. No le lava los pies a los discípulos por interesado, sino que le lava los pies porque esa conexión con el discípulo nos libera. Y es fiel hasta la muerte. De eso lo sabemos y lo tenemos sellado en nuestro corazón, de que Él es fiel hasta la muerte. Y con todo este historial de Jesús hasta ahora, nos acercamos a la cruz, ¿ya? Nos acercamos a esa cruz que es la que nos da vida a nosotros, a esa cruz que nos tiene hoy día estudiando aquí, a esa cruz que nos conecta con Jesús, pero también con el Padre. Y ahí es donde en esa cruz termina una etapa súper importante cuando queremos entender al Jesús histórico, ¿ya? Hay un Jesús antes de la Pascua y hay un Jesús después de la Pascua. Y no estoy hablando de la Pascua como Navidad, estoy hablando de la Pascua del Pesaj, de la última cena, si que lo quieren llamar así. Hay un antes y un después de eso. Entonces, cuando nos acercamos en este camino a la cruz, yo podría haberle puesto los milagros que hizo y todo eso, pero eso lo pueden leer. Lo pueden leer ustedes. Pero cuando nos acercamos de camino a la cruz, y más aún cuando nos acercamos de camino al que resucitó, porque no olvidemos que Jesús resucitó, no dejemos a Jesús colgado en la cruz. Jesús resucita, se produce algo espectacular. Y voy a terminar 2 o 3 minutos con una reflexión nomás para terminar esta clase. Mientras preparen sus preguntas, si quieren la escriben ahí, como la de Gerardo, que las respondemos ahora al final. Pero en este camino de Jesús, al llegar al final, al llegar al resucitado, que es lo que vamos a tratar en la segunda parte del Jesús histórico, nos encontramos con esto. El Evangelio de Juan en el capítulo 20 y en especial en el versículo 8. Les pongo todo el texto, pero en especial por la hora me voy a dedicar solo al 8. Entonces entró también el otro discípulo, hablando de Juan del mismo, el que había llegado primero, porque en este texto va Pedro y Juan corriendo al sepulcro porque María Magdalena les había dicho que no estaba, que alguien había quitado la piedra. Y Juan llega primero, pero Juan no quiere entrar. Y espera que llegue Pedro entra y luego entra Juan. Y cuando entra, el texto dice que él vio y creyó. Primero necesitó ver y después creyó. Y hay una pintura que me encanta, que está ahí en el Museo d'Orsay en París, que es de Eugène Burnard, que se llama Los discípulos Juan y Pedro corriendo al sepulcro en la mañana de la resurrección. Ya esta pintura se hace en torno al texto que acabamos de leer. Pongan atención en los detalles de la pintura. Pongan atención en las caras de Juan, que es el más joven, y Pedro, que es el más tatita, que van corriendo. Pero miren sus caras de impresionados, sus caras desconcertados también. Miren sus manos, miren sus acciones, como yo miro esta pintura y la siento en movimiento. Cuando leo el Evangelio de Juan y veo la pintura, como que la siento como en movimiento y me compenetro con lo que pasa ahí. Y si ven en detalle, miren los ojos de Pedro. Miren los ojos de asombro de Pedro.
Samuel Fernández Izaguirre, en su libro de Jesús Histórico, dice lo siguiente: la mirada de Pedro traspasaba la certeza, duda y admiración que manifiesta la sorpresa porque su esperanza se realiza de un modo inesperado. Su esperanza, caracterizada de modo magistral, la experiencia original de la fe. La experiencia original de la fe es cuando nos encontramos con el resucitado, cuando estamos asombrados de esa esperanza. Dice, esta experiencia permanece ineludible para los creyentes de todos los siglos, pues solo podemos conocer a Dios en el rostro humano de Jesús, instruidos por el Espíritu Santo, y solo podemos ver a Jesús, el Hijo de María, reflejado en los ojos de Pedro. Esos ojos de incertidumbre, esos ojos de ¿qué está pasando? Pasaron 3 días de que Jesús murió. Y de repente viene María Magdalena y nos dice que la piedra la movieron. Y lo único que hace Pedro es correr al sepulcro, correr ahí para ver si es verdad, para ver dónde está su Jesús, su amigo. Entonces, cuando me encantó esta pintura, que está en uno de los libros que ocupamos como bibliografía, porque creo que reflejan la experiencia que debiéramos tener como cristianos cuando entendemos la importancia de la resurrección de Cristo. Todo lo que dije para atrás es historia, es el Jesús hombre, es el Jesús hombre con el que tenemos que conectarnos, porque ahí podemos ver a Dios. Pero nuestra fe comienza en la resurrección. Quería dejar con esa reflexión final. Y ahora, si tienen alguna pregunta o consulta, la pueden hacer ahí al chat. Voy a responder la pregunta de Gerardo. Pero nada, lo quería dejar con esa reflexión antes de ir terminando. Así que si tienen alguna pregunta, ahí la pueden dejar. Gerardo pregunta, ¿crees que Jesús tuviese conciencia desde niño, creer en el Mesías? Bueno, eso es uno de los evangelios apócrifos, el evangelio arábico de la infancia de Jesús. Dice que él tenía conciencia que era el Mesías de chico. De hecho, mata a algunos niños que juegan con él, porque ese evangelio lo que dice eso. El evangelio dice que como que no controlaba su poder, ya en términos prácticos. Yo creo que no. Yo creo que Jesús va descubriendo su conciencia de Mesías a medida va pasando su vida, y va descubriendo su ministerio, y va descubriendo para qué fue llamado. O sea, no creo que Dios haya cargado en un niño el peso de ser el Mesías. Imagínate si se lo hubiera cargado. Imagínate los primeros 20 tantos años de su vida cargando con el peso de ser un Mesías. ¿Ya? Entonces yo creo que no. Yo creo realmente que no. No sé si tienen alguna otra pregunta o consulta. Felipe, el resto, si tienen micrófono, lo pueden activar si es que quieren. Yo por mi lado ya terminé. Ahí les dejé bibliografía, algunos links. Me extrañó Wikipedia en su descripción de Jesús histórico, pero se las puse ahí. Está bien completita, tiene algunos temitas, pero en general está bien completita. Les dejé 2 libros en la plataforma, un paper bien cortito, como de 30 hojas, para el que quiera investigar un poco más, de José Antonio Paola, uno de los personajes que les mencioné. Habla de Jesucristo, catequesis cristológicas, que de otra forma es como deberíamos comprender al Jesús histórico, pero de forma bien resumida. Paola tiene un tremendo libro que habla de esto, pero él resumió, o sea, alguien logró resumir en un paper todo esto. Y para aquellos amantes de la lectura, un libro de Bonhoeffer, uno de mis autores favoritos, ¿quién es y quién fue Jesucristo? Ahí les dejamos de regalar un librito. Así que eso, si no tienen más preguntas, nada, gracias por este tiempo, gracias por dedicarse a aprender. Como decía
La Cami al principio es tiempo para aprender, para prepararnos. Creo que eso es súper relevante, para prepararnos para la vida diaria. ¿Ya? Si creemos en Jesús, conozcámosle un poco más. ¿Ya? Conozcamos más del Jesús en el que creemos. Así que gracias, infinitas gracias por este tiempo. Voy a orar ahora para terminar. Así que eso. Padre Santo, gracias, infinitas gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, gracias porque nos permites acercarnos más a ti. Quizás conocer cosas que a veces hemos pasado por alto o cosas que han estado lejos de nuestro saber, pero lo bueno es que todas estas cosas, Señor, nos acercan más a tu persona y por ende nos acercan más a seguir creyendo en ti. Y cuando llegue el minuto en que tú nos preguntas quién dices que soy, podamos contestar con mayor fuerza, con mayor conocimiento y con mayor creencia en nuestro corazón de quién tú eres para nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, gracias a todos los que se pudieron conectar. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Si hay peticiones de salud, de trabajo, Señor, de cualquier problema que haya en la vida de los chicos, Señor, te pido por ellos. Danos fuerza para seguir. Y gracias por este tiempo. Gracias porque te revelaste a nosotros, Señor. Gracias por tu resurrección. Gracias porque en ese instante en que tú, Señor, volviste a la vida, fue corrida la piedra. Gracias porque en ese instante podemos ver en ti a Dios. Podemos ver en ti la fe que hoy día profesamos, Señor. Gracias, Jesús, por este tiempo. En tu nombre, amén y amén. Gracias, chiquillos, que estén muy bien. Cualquier duda al WhatsApp, sí, no hay problema. Cualquier día, ahí podemos escribir. Así que gracias a todos. Cuídense. Chao, gracias. Chao, Damaris.